Buenas noches de nuevo. Hoy empezamos la primera clase teórica sobre lo que sería razonamiento verbal. Para comenzar, vamos a explicarles lo que significa razonamiento verbal. Bueno, ¿qué es el razonamiento verbal? Es el conjunto de actividades mentales que consiste en la conexión de ideas de acuerdo con ciertas reglas lógicas. En otras palabras, consiste en razonar y usar la lógica con contenidos verbales y lingüísticos, como lo es la sinonimia, la antonimia y la analogía, entre otros. En síntesis, podemos decir que el razonamiento verbal es la actividad mental en la que nos valemos de los contenidos verbales o en la que necesitamos realizar análisis de contenidos verbales, como puede ser la sinonimia cuando buscamos palabras similares, la antonimia cuando más bien vamos a encontrar significados opuestos y la analogía cuando más bien establecemos relaciones de semejanza y tratamos de encontrar puntos en común entre distintos objetos o situaciones. Pero en general podemos decir que el razonamiento verbal es aquella actividad mental en la que vamos a requerir de contenidos verbales y lingüísticos. O sea, todo acá se limita a lo verbal y lo lingüístico. Lo opuesto de esto sería obviamente el razonamiento matemático. Bueno, para que tengan una mayor idea o una clara idea de cómo pueden guiarse a la hora de resolver la prueba de admisión, les vamos a comentar los pasos que pueden seguir para obtener una respuesta correcta. El primer paso corresponde a leer el enunciado con detenimiento antes de leer la pregunta. Esto, como en cualquier otro tipo de examen, es fundamental. Primero vamos a realizar una lectura detenida del fragmento o del texto que se nos presente, pero esta lectura no debe limitarse tal vez a una vez, ¿verdad? Esto lo vamos a ver. Algunas veces nos vamos a tener que devolver para poder comprender qué está diciendo o qué quiere decir el texto. Pero sí es importante que tratemos de leer con detenimiento para poder ir comprendiendo las ideas o los puntos centrales de la lectura y demás. Bueno, ya como segunda, este, como segundo paso sería ya subrayar las ideas importantes, a la hora de que nos aparece algún fragmento, lo leemos detenidamente, como lo dijo mi compañera, y a partir de esa lectura podemos subrayar las ideas importantes dentro del examen, esto con la idea de que no tengan que devolverse a leer completamente todo el texto, sino que puedan leer nuevamente lo que está subrayado, nada más. Así no pierden tanto tiempo, digamos, a la hora de tener que leerlo nuevamente. Muchas personas lo que hacen también es dibujar, no sé, que aparece, bueno, más adelante vamos a ver ciertos ejemplos, que aparece, no sé, dentro del texto algo relacionado con una flor o algo así, entonces dibujan todo lo que está pasando dentro del texto, entonces ya saben exactamente de lo que se trata sin tener que leerlo nuevamente, ¿verdad? La idea es, en este punto, más que todo, como saber de qué trata el texto y también, nos va a ayudar a encontrar la respuesta y no perder tanto tiempo. Como tercer paso es que leemos la pregunta ya con cuidado para ver qué nos están pidiendo. Entonces,
Ya cuando leemos el fragmento, ya sacamos las ideas principales, entonces leemos la pregunta con cuidado. Siempre con cuidado con las palabras que nos están poniendo, porque de eso depende de nuestra respuesta. Entonces eso es muy importante, leerlas con mucho cuidado. Como paso número 4, ya leemos igual, siempre tenemos que leer todo con detenimiento, las diferentes opciones que se nos presentan. Ya teniendo en mente el fragmento, las ideas principales, la pregunta. Y así también podemos, conforme vamos leyendo las opciones, podemos ir descartando inclusive de una vez, llegar y decir, no, esta definitivamente no es, ¿verdad? Sin la necesidad de, como les digo, estar repitiendo y leyendo una y otra vez el mismo texto. Y como paso número 5, podemos ver, bueno, esto es más que todo como tal vez no un paso, pero sí hay que tomarlo en cuenta cada vez que estamos frente a una pregunta de razonamiento verbal, porque podemos ver sinónimos dentro de las respuestas. No necesariamente van a utilizar las palabras exactas del fragmento. Entonces es importante, como en el ejemplo de la imagen, digamos, lucha, pelea, contienda, batalla, son sinónimos de lo que está pasando entre los dos personajes que están en la imagen. Entonces es importante tomar en cuenta siempre, siempre los sinónimos, porque no necesariamente va a aparecer de manera explícita del texto, puede aparecer de manera implícita. No sé si saben el concepto de esto. Explícita quiere decir que que tomaron un fragmento literal del texto que se nos está dando. Implícita es algo que podemos entender de este texto o este fragmento que se nos presenta sin necesidad de utilizar las mismas palabras que nos están dando, sino con otras, o sea, con sinónimos. Entonces es muy importante ver y saber que se nos puede presentar sinónimos dentro de las respuestas. Entonces no podemos descartar respuestas simplemente porque no tienen las mismas preguntas que nuestro fragmento. Ahora vamos a ver algunos ejemplos en los que vamos a poner en práctica estos pasos que les acabamos de enseñar. El primer ejemplo es el que ya les vamos a mostrar. Aplicando el paso número 1, que sería leer el enunciado con detenimiento, vamos a leer ese texto. Los luchadores exitosos son aquellos persistentes y no precisamente los más fuertes. En una carrera de resistencia, ganan los más constantes y no siempre los más veloces. Entonces, primero vamos a ir captando el sentido del texto. De esto ya podemos ir desprendiendo algunas ideas. Podemos decir en general, compañera, si usted pasa a la anterior, sí, eh, vamos a ir analizando primero lo que nos están diciendo porque ya tenemos una idea. Entonces, como idea general nos queda que los luchadores o, o los que corren no van a ser los que tengan más éxito o los mejores precisamente por su habilidad natural, sino que es lo que se ejercita, o sea, a través de la disciplina, a través de la perseverancia, que se logra el éxito. Esa es como idea general. Ahora, el paso número 2 corresponde a que subrayemos las ideas más importantes. Bueno, dijimos que la idea central tiene que ver con la persistencia y con la constancia. Entonces subrayamos que los luchadores exitosos son aquellos persistentes y que en una carrera de resistencia ganan los más constantes. Esas son las ideas principales. El paso número 3 corresponde a que leamos la pregunta con cuidado. Después de habernos enfocado en el texto,
después de haber tratado de entender un sentido general del texto, vamos a subrayar, ¿verdad? En como era el paso número 2, las ideas principales o las ideas más importantes. Y después de eso es que vamos a leer la pregunta. Según el texto anterior, ¿cuál característica deben tener los luchadores exitosos para alcanzar sus metas? Bueno, en este caso, la pregunta nos dice que expliquemos o digamos cuál es la característica, ¿verdad? Cuando hablamos de una característica es que es una descripción precisa, es una cualidad que van a poseer, en este caso, los luchadores exitosos, o mejor dicho, qué es lo que los diferencia a los demás. Entonces nos están pidiendo una característica concreta sobre ellos. Y como paso número 4, vamos a ver las distintas opciones que se nos presentan. Opción A, inteligencia. Opción B, entusiasmo. Opción C, esperanza. Opción D, insistencia. Entonces, ahora es que podemos valorar las distintas opciones. Vemos que la primera opción es la inteligencia. La inteligencia viene siendo acá una cualidad prácticamente innata que también se puede desarrollar, pero no solamente alguien que es inteligente es precisamente alguien que alcanza el éxito. Podemos decir que la inteligencia no es suficiente para que un luchador sea exitoso. El entusiasmo, bueno, pues en efecto, sí se necesita de entusiasmo o de motivación para poder llegar a alcanzar una meta, pero no es suficiente, por ejemplo, el entusiasmo de un solo día, sino que se necesita de una continuidad. Opción C, esperanza. Bueno, también se requiere de esperanza, de creer en el futuro, de pensar positivamente o esperar algo positivo del futuro, pero no solamente esperando es que se logra algo, ¿verdad? Y la opción D, insistencia. En la opción D entonces decimos que encontramos lo que tiene que ver con persistencia, constancia. Vamos a ver el paso número 5. Bueno, el paso número 5 era lo mismo que ver sinónimos dentro de las respuestas. O sea, aquí podemos encontrar como sinónimos, bueno, lo que sería la insistencia con la persistencia y la constancia. Y eso nos remiten directamente a la respuesta. Pero entre las mismas opciones, tal vez podemos ver que entusiasmo y esperanza se parecen mucho. Inteligencia es un poco más lejana, es tal vez la que más se diferencia de las demás opciones, porque es una cualidad más innata, pero entre las demás, podemos decir que hay un cierto grado de similitud entre las demás, pero sí tienen sus diferencias. El entusiasmo, pues es más bien como un estado que puede ser pasajero, ¿verdad? Puede ser solamente un impulso del momento y que diga, bueno, pues este, este corredor va a ir hoy a correr, pero solamente hoy. No quiere decir que continúe haciéndolo por varias semanas. La esperanza, bueno, pues puede que sí se esté esperando que en el futuro vaya a ser un buen corredor o un buen luchador, pero realmente no esté dando todo de sí ese luchador o esté haciéndolo de manera poco consistente. Y la opción D, que es la insistencia, es la opción correcta. ¿Por qué? Porque, bueno, podemos ver que persistencia, constancia son sinónimos, son un claro ejemplo de lo que es la insistencia. Prácticamente
con esas palabras, ustedes conociendo el significado de esas palabras, pueden entender que se refieren a la insistencia, que es esa capacidad o esa cualidad de continuar construyendo una meta a través del tiempo, ¿verdad? No sé si les quedó claro, si tienen alguna duda, me pueden decir. Bueno, si tienen alguna duda, cualquier cosa la pueden escribir por el chat o pueden abrir los micrófonos. Como segundo ejemplo, igual vamos a estar siguiendo los pasos. Como primer paso, recordemos que es leer el fragmento que nos presenta. Entonces dice, un iglú es una vivienda tradicional de forma semiesférica y edificada con bloques de hielo, que los esquimales construyen para cumplir la función de casas de campamento cuando salen de cacería. Ya cuando leemos con detenimiento el fragmento, el siguiente paso sería subrayar las ideas importantes o recordemos que también podemos dibujarlo. En este caso se puede dibujar un iglú con bloques de hielo y dibujar cuando salen de cacería, los esquimales, etcétera, ¿verdad? Son ciertas como estrategias o tips, digamos, que pueden agarrar para entender mejor el fragmento que se nos están dando sin olvidar ninguna parte importante y para ahorrar tiempo. Entonces, como segundo paso, en este caso, nosotros estamos subrayando las ideas. Entonces, como ideas principales pusimos que es una vivienda tradicional, el iglú, ¿verdad? Y que este iglú se construyen para cumplir la función de casas para los esquimales, ¿verdad? De campamento cuando salen de cacería, exclusivamente cuando salen de cacería nada más. Si podemos observar lo que dejamos por fuera de la forma semiesférica y edificada por bloques de hielo, realmente no es una idea importante, son ideas secundarias, no principales. Entonces, por esta razón, las dejamos por aparte. Lo importante es que es una vivienda tradicional, que son los esquimales los que construyen este iglú y para cumplir como campamento cuando salen de cacería. Entonces, esas tres ideas son las más importantes. Por eso las subrayamos. Bueno, ya como el paso número 3, ya leímos el fragmento, ya subrayamos o dibujamos las ideas principales. Entonces, vamos a la pregunta. Entonces, dice, de acuerdo con el texto anterior, ¿cuál es una idea implícita en el texto? Recordemos que la idea implícita no es la que aparece de manera textual, sino que es algo que nos están dando a uno, el fragmento nos está dando a entender, no es textual. Entonces pueden aparecer diferentes, como pueden aparecer palabras iguales de fragmento, pueden aparecer diferentes. Entonces hay que tomar muy en cuenta la pregunta que se nos está pidiendo, una idea implícita del texto. Tener en cuenta la definición de implícita y explícita y como lo vimos en el ejemplo anterior, también tener en cuenta que los sinónimos son muy importantes porque no necesariamente puede aparecer con la palabra exacta que aparece en el fragmento. Entonces siempre es muy importante leer con detenimiento la pregunta. ¿Qué nos están pidiendo? En este caso, ¿cuál es una idea implícita del texto? Entonces, como cuarto paso que vemos, las diferentes opciones.
Entonces, en la opción A ya tenemos claro el fragmento y la pregunta. ¿Cuál es una idea implícita en el texto? Entonces, en la opción A dice, el iglú es la residencia tradicional de los esquimales. En la opción B, el iglú es un tipo de residencia que resiste los embates del clima. En la opción C, los esquimales habitan el iglú solamente cuando salen de cacería. Y en la opción D dice, los campamentos esquimales se caracterizan actualmente por el uso de iglús. ¿Qué hicimos aquí? Bueno, en este caso, al ser también opciones pues más largas, subrayamos las ideas principales de cada opción por el mismo objetivo de subrayar el fragmento, saber de qué trata cada opción y así poder identificar cuál es la correcta por medio de las ideas subrayadas en el fragmento y también tomando en cuenta la pregunta. Entonces, cada paso es importante. En este caso, nosotras en la opción A subrayamos lo que es la residencia tradicional. Eso es lo más importante de la opción A. La idea principal es que el iglú es una residencia tradicional. En la opción B, que tienen como función los iglús, los embates del clima. O sea, es resistente. En la opción C, que los iglús se utilizan solamente cuando salen de cacería. En la opción D, que estos campamentos se caracterizan por el uso de iglús. Entonces es importante ir analizando las diferentes opciones. Entonces, en la opción A dice que el iglú es la residencia tradicional de los esquimales. Si nos devolvemos a las ideas principales que subrayamos, en efecto se aparece que un iglú es una vivienda tradicional. ¿Pero en qué circunstancias? ¿Por qué los esquimales construyen estos iglús? O sea, no es una vivienda tradicional permanente, sino que habitan ahí para cumplir una determinada función, que es que salen de cacería. Entonces, por esa razón, descartaríamos la opción A, porque no es una residencia tradicional permanente de los esquimales. No nos están especificando la función, a pesar de que sí podemos ver que aparecen lo que es un sinónimo de vivienda, que es residencia, ¿verdad? Y aparece la misma palabra tradicional. A pesar de esto, que la idea está dentro del fragmento, en el caso de la opción no nos están dando lo suficiente información como para optar que esa sea la correcta. En el caso de la opción B, que dice, el iglú es un tipo de residencia que resiste los embates del clima. Si nos devolvemos al fragmento, podemos ver que realmente ni siquiera menciona nada que tenga que ver con el clima. Esas son las típicas opciones que uno puede descartar con facilidad, con solo leerlo la primera vez y tener claro las ideas principales del fragmento. Por eso es importante subrayar o dibujar esas ideas, porque nos pueden aparecer estas opciones que en definitiva ni siquiera tienen que ver con el texto, ni siquiera se menciona. En ningún momento se dice nada de lo que tenga que ver con el clima dentro de este fragmento. Por esta razón, descartamos esta opción. Ya en las otras dos, a ver qué nos dicen. Los esquimales habitan el iglú solamente cuando salen de cacería. Y en la opción D, los campamentos esquimales se caracterizan actualmente por el uso de iglús. Entonces, si nos vemos en la opción D, en la que quedamos de leer, menciona que los campamentos esquimales lo único que utilizan son iglús. Pero, ¿qué campamentos de esquimales? Porque si podemos ver el fragmento en las ideas principales, ¿verdad?
Sí, en efecto, ay, perdón, listo. Sí, en efecto, los campamentos utilizan iglús, pero ¿qué tipo de campamento? Nos están diciendo que el tipo de campamento es simplemente el de cacería, o sea, cuando salen de cacería. Tienen otros tipos de campamentos que no necesariamente tienen por qué usar un iglú. Y en esta opción nos están dando algo muy general, los campamentos de esquimales. No nos están especificando cuáles campamentos. Simplemente en general, o sea, están dando por hecho que todos los campamentos de esquimales se caracterizan por el uso de iglús. Y sea esto en realidad o no, el fragmento no nos está diciendo eso. Las ideas principales no es lo que nos quieren dar a entender. Por eso es importante subrayar o dibujar estas ideas. En el caso de la opción C, los esquimales habitan el iglú solamente cuando salen de cacería, es la opción correcta, porque eso es lo que nos está diciendo el fragmento. Los esquimales, que son los que construyen los iglús, lo hacen cuando salen de cacería. Esa es la función de por qué construyen dichos iglús. Entonces, por eso la opción C es la correcta, que menciona, los esquimales habitan el iglú solamente cuando salen de cacería. Ese campamento está especializado en dicha función de los esquimales. Entonces, es importante, como pudieron ver, todos los pasos, porque nos ayuda a tener mayor facilidad de encontrar la respuesta correcta, mayor rapidez, sin tener que estar leyendo continuamente el texto, porque en estos ejemplos son fragmentos cortos, pero nos pueden aparecer fragmentos un poco más largos y tal vez un poco más complejos. Entonces es importante este, ir subrayando y recordemos que dentro del examen, no importa si dibujan, si subrayan, ¿verdad? Lo importante siempre es la hoja de respuesta, que esté bien, con los circulitos bien y todo lo que vimos en la primera clase. Entonces tienen el espacio y la libertad de que dentro del examen subrayen o dibujen si es necesario, ¿verdad? El tip del dibujo no es como que vayan a durar un montón y se vayan a esmerar un montón en el dibujo, sino es que simplemente hay personas que logran entender mejor el texto utilizando estas herramientas. En los dos ejemplos que les estamos poniendo y que presentamos aquí, es una idea como para que se vayan familiarizando con lo que les pueden aparecer dentro de examen en el caso de razonamiento verbal. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que nos puede aparecer otro tipo de pregunta, o sea, de completo. Entonces, la siguiente semana vamos a ver este tipo de pregunta, vamos a ver ejemplos para que igualmente se familiaricen y todo, a pesar de que lo único que cambia de estos ejemplos realmente es como el tipo de pregunta, pero siempre siguen los mismos pasos. Los pasos no cambian, a pesar de que la pregunta o el fragmento o las opciones cambien, ya sea más larga o más corta o lo que ustedes quieran, los pasos no cambian. Estos pasos les pueden ayudar a ustedes a conseguir la respuesta correcta independientemente del texto, de la pregunta y de las opciones que tengan como respuesta. Por eso quisimos iniciar mi compañera y yo con estos pasos, definiendo lo que es razonamiento verbal para que ustedes sepan realmente qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que ustedes van a hacer. Y con estos ejemplos también tomados de fuentes de la Universidad de Costa Rica, este, que sepan de qué se trata, vayan viendo los sinónimos, lo implícito y explícito, y que a la hora de repasar, digamos, la siguiente semana que vamos a ver el otro tipo de pregunta y la que sigue, que ya es práctica, tengan los pasos frescos y sepan qué hacer
Entonces, es importante que se tomen en cuenta todos estos pasos y por eso nosotros quisimos iniciar con todo esto. No sé si tienen alguna pregunta con respecto a cualquier cosa de la presentación, ya sea la definición, los pasos o alguno de los dos ejemplos. No sé si tienen alguna duda. Pueden abrir micrófono o pueden escribirlo por el chat. Bianca dice que no. Gracias por responder. No sé si alguien más tiene alguna duda o todo está claro. Ok, Paola dice que me podrías explicar mejor lo que es una idea implícita. Ok, nos pueden pedir ideas tanto implícitas como explícitas. ¿Qué quiere decir una idea explícita? Bueno, que por ejemplo, en este caso que del iglú, ya que lo tenemos proyectado, que nos digan cuál es una idea explícita en el texto y nos aparezcan diferentes opciones. Y que entre las opciones diga que el iglú es una vivienda tradicional de forma semiesférica y edificada con bloques de hielo. O sea, está escrita y puesta tal cual nos aparece dentro del fragmento. No hay cambio ni orden de nada. O sea, está así. Como está en el texto, así nos aparece en las opciones. Pero en el caso de una implícita, puede ser que sea o algo que nos está dando a entender el fragmento a nosotros y utilicen diferentes palabras, a como puede ser en este caso, que como pueden ver, utilizan las mismas palabras, esquimales, habitan, que recordemos que habitar, ¿verdad? Nos da a entender lo de vivienda, el iglú y solamente cuando salen de cacería, que aquí dice cuando salen de cacería. Si pueden ver, sí, hay palabras que son iguales que el fragmento, otras no, pero no tienen el mismo orden. O sea, es algo que el texto nos está dando a entender a nosotros. O sea, los esquimales habitan el iglú cuando salen de cacería. Punto. No es algo explícito del texto. No nos están copiando y pegando, por decirlo así, una idea dentro de las opciones. No sé si así está más claro o si necesita otra explicación. Ok, perfecto, le quedó claro, buenísimo. ¿Alguien más tiene alguna otra duda? Es importante, si tienen alguna duda del fragmento, de la pregunta o de las opciones, que nos lo digan con mucho gusto. Si necesitan que nos devolvamos también, pero nos están poniendo que todo claro. Al final, ya la última clase, ustedes ya lo van a poder hacer solos. Entonces, es importante tomar en cuenta los pasos. Son como tips que nosotros queremos darle para que sea más fácil. Bueno, nos podrían comentar las dudas que tuvieron en el momento en que yo o la compañera Estefanía estuvimos leyendo alguno de los dos ejemplos y ustedes tal vez pensaron en alguna opción correcta distinta a la que nosotros dijimos. Nos podrían comentar esas dudas que tuvieron.
O si no, podríamos hacer un resumen de la clase para que les quede claro. O también si dicen, no, es que para mí una idea principal es esta y ustedes no la pusieron o algo así, ¿verdad? Como que tengan algún comentario o algo que digan, no, la verdad es que para mí es diferente o no sé, ¿qué piensan? Bueno, en estos dos ejemplos ustedes pueden ver que el primer ejemplo que trataba sobre definir una característica sobre un objeto en específico o sobre una persona en específico es tal vez más sencillo para ustedes, porque es como cuando en las escuelas nos piden que describamos a una persona. Entonces vamos a encontrar distintos elementos que nos sirven para identificar o distinguir a un objeto. Y tal vez eso sea más fácil porque podemos tener en mente, en primer lugar, el concepto de lo que es caracterizar o qué es una característica. Pero en el otro ejemplo, que tiene que ver con lo implícito, es más complejo porque además aparecen más ideas. Entonces es más complicado llegar a una conclusión correcta, tal vez. Pero tal vez para repasar lo que dice la compañera Estefanía, es que, bueno, cuando nos presentan algo explícito es porque aparece escrito y expresado claramente en el texto. Pero o en cambio, cuando se presenta algo implícito es porque nos presentan ideas y a partir de esto es que nosotros vamos a llegar a ciertas conclusiones. Pero en ese proceso es que se complica todo, tal vez. Pero sí es importante que ustedes comprendan que cuando es explícito es porque no hay nada más que ustedes puedan concluir si no es a partir del texto. Pero si es implícito, son ideas a las que ustedes pueden llegar o conclusiones a las que ustedes puedan llegar a partir a partir de lo que se nos presenta, pero además analizando nosotros mismos lo que quieren decir esas ideas. Es como que ustedes se imaginen una capa externa que sería lo explícito, que es lo que está más literal, no hay nada más que suponer, pero lo implícito es como que nos presenten un montón de ideas y a partir de eso tengamos que establecer ciertas conclusiones. Vean que en este ejemplo es más complicado porque hay muchos enunciados que nos pueden confundir. Primero nos dicen que el iglú es una residencia tradicional y de forma general podríamos decir que sí, sí es una vivienda tradicional de los esquimales, pero como la compañera explicaba, mm, aunque sea una residencia tradicional hay que fijarse en el contexto y hay que tomar en cuenta en que es como que ustedes piensen, sí, es una casa que usted podría encontrar en Costa Rica, pero la forma en que se plantea es lo que hace que cambie el sentido, porque nos dicen, el iglú es la residencia tradicional de los esquimales, pero en el texto más bien nos venían diciendo que sí, el iglú es una vivienda tradicional, pero en ciertas circunstancias. Entonces hay que tomar en cuenta que sí, es como la casa de verano o la casa de vacaciones que se iría en Costa Rica, pero no es precisamente la residencia o el lugar que vamos a habitar todos los días o cotidianamente. Entonces hay que aprender a ir escalando, a ir visualizando poco a poco las ideas sin llegar a conclusiones que sean eh, tal vez un poco precipitadas, sino que tienen que ser conclusiones que tomen en cuenta todo el sentido del texto. Después, la compañera Estefanía dijo que la segunda opción, por ejemplo, tal vez no tenía nada que ver con el texto. Bueno, tal vez, y yo lo pienso un poco distinto, yo diría, esto que dice lo de los bloques de hielo, tal vez a mí me habría confundido, porque se dice que el iglú está edificado de forma tal que toma en cuenta bloques de hielo, y uno a partir de eso puede decir, bueno, sí, 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 imagínense que está hecho a partir de bloques de hielo,
puede ser que sí tenga cierta relación con el clima y más si se trata de cazar, pues se tiene que tener en cuenta que es un lugar tal vez un poco, em, un lugar expuesto a cualquier tipo de clima y eso nos podría confundir, pero hay que entonces tal vez ir descartando poco a poco y podemos decir, con los embates del clima, pero si está construida con bloques de hielo, habría que ver primero que todo si nos protege en cualquier lugar o en cualquier circunstancia o en cualquier clima. Entonces podemos decir que esta conclusión pues puede ser posible, pero me confunde. O sea, puede ser como que nos estemos estableciendo conclusiones precipitadas y no estamos totalmente seguros. Con solo que haya esa duda es mejor devolvernos y decir, no, no, mejor esto no, porque hay información incompleta y estamos tal vez suponiendo de más. Y cuando es así es mejor ir a lo seguro, ir a lo que el texto nos está diciendo. Cindy nos indica que lo que pasa es que esas suposiciones son subjetivas y hay que seguir únicamente lo que dice el texto. Sí, exactamente. Es que a la hora de leer el texto y después en el momento en que leemos las opciones, pues surgen muchas ideas que tal vez captamos, pero que nos desviaron tal vez de la idea o el sentido propio del texto. Exactamente. Y se puede Sí, esa confundir con parte los es muy, propios perdón, conocimientos. esa parte es muy importante porque que diga cita, que diga esa palabra, no quiere decir como que uno se haga toda una historia en la cabeza del fragmento, ¿verdad? Hay que tomar siempre, siempre en cuenta, por eso el primer paso es leer detenidamente el fragmento, qué nos están diciendo. No podemos salir de ahí porque entonces uno se va a imaginar al esquimal cazando y quién sabe qué va a estar cazando ¿verdad? Sino centrarnos en lo que nos está diciendo el texto, que sí, que puede estar edificada por bloques de hielo, que uno puede concluir que de fijo es para, obviamente, ellos cuidarse de ciertos climas o de ciertos otros animales que pueden haber dentro de su área de cacería, ¿verdad? Pero no podemos como irnos más allá de lo que nos está diciendo el texto tampoco. A pesar de que es algo implícito, tampoco podemos irnos, ¿verdad? Y cuando nos damos cuenta, ni siquiera estamos cerca de las ideas principales. Por eso el paso número 2 es subrayar o dibujar las ideas principales para no salirnos de ahí, sino ver qué nos está diciendo el texto. Eso es lo importante, qué nos está diciendo el texto, qué conclusiones, qué características, qué ideas. En este caso es una idea, en la pasada era una característica, dependiendo de lo que nos pidan. Así es como vamos a manejar y utilizar esas ideas principales que nosotras y nosotros obtuvimos de ese fragmento. Entonces sí es muy importante eso que está diciendo la compañera y tomarlo en cuenta. Entonces, él, nada más para repasar un poco los pasos, leer el enunciado con detenimiento antes, siempre antes de leer la pregunta. ¿Por qué? Para obtener el segundo paso, que es subrayar las ideas importantes e inclusive dibujarlas. Como tercer paso, leemos la pregunta con cuidado, siempre viendo las palabras que se nos presentan, porque si muchas veces lo leemos como sin cuidado y nada más vemos las opciones que calzan dentro del fragmento y esto no es así, o muchas veces las personas llegan y dicen voy a leer primero la pregunta para a la hora de llegar al fragmento ya sé qué buscar. Y como es un razonamiento, entonces hay que tomar en cuenta todo lo que dice el texto. Sí, Entonces, por eso es exactamente. importante, Sí, disculpe. No, lo que iba a agregar es que puede ser que ustedes lean el texto y lo entiendan bien, pero se equivoquen porque la pregunta la entendieron mal. Entonces, tienen que tener cuidado o más bien vamos a tratar de ir explicándoles algunos términos que que les puede costar entender en el momento del examen, porque sí también son igualmente centrales para coincidir entre lo que nos solicitan, entre la indicación y entre el texto y la propia comprensión del texto, porque
también puede ser un error a la hora de hacer la prueba. Ok, como cuarto paso, vemos las diferentes opciones que se nos presenta. Como ya vimos los dos ejemplos, en el caso del primero, eh, nos apareció lo que es lo del sinónimo, ¿verdad? Que es muy importante por eso ver las ideas principales, leer la pregunta y ver las diferentes opciones, qué opción calza según la pregunta y el fragmento. O como en el caso del segundo ejemplo, que es, son respuestas más largas, podemos optar también por subrayar, al igual que en el fragmento, las ideas principales de cada una de las opciones para así ya tener clarísimo las ideas principales del fragmento, lo que se nos solicita y de lo que se trata cada opción. Porque como pueden aparecer, como en el ejemplo uno, que es solo una palabra o dos palabras, puede aparecer como en el ejemplo 2 que ya es una oración más completa. Y en la opción 5 es esto de que hay que tomar en cuenta los sinónimos dentro de las respuestas, como vimos en el ejemplo número 1, que no aparece exactamente la palabra persistencia o constancia, ¿verdad? Como aquí, sino que nos aparece la opción de insistencia, que la insistencia contiene la persistencia y la constancia, ¿verdad? Entonces siempre es muy importante tomar en cuenta estos pasos. Entonces, no sé si tienen alguna duda o si todo está. Bueno, en síntesis, recuerden leer con cuidado y las veces que sea necesario. Bueno, tal vez no les dé tiempo de leer tanto como quisieran, pero esas preguntas, como les habíamos indicado en la primera clase, necesitan tal vez dejarlas para el final para poder resolverlas con el cuidado que les demanda. Y también recuerden subrayar o dibujar lo que necesiten y además recuerden tener cuidado con el propio sentido del texto y el sentido también que tiene también la pregunta para que coincida todo. Y como también había hecho una de ustedes, tienen que tener cuidado con lo que ustedes creen también, porque necesitan apegarse tal vez a lo que dice el texto para poder llegar al razonamiento correcto. Y ahora, para terminar, les vamos a solicitar que nos completen un formulario que, que se nos pida a nosotras como lista de asistencia para verificar que ustedes están aprovechando el espacio del curso. Así que ya les paso el enlace por el chat. Ya cuando terminen el formulario se pueden ir saliendo poco a poco si gustan, si no tienen ninguna pregunta.